Hola, quiero dejarles esta clase para que compartamos entre todas, entre todos, la lectura de los apuntes para la tercera clase, que es Apuntes para debatir la salud comunitaria de Martín Silverman. El texto va a empezar diciendo que el concepto salud comunitaria está formado por dos palabras, salud y comunidad, y que tiene muchos significados. Ya vimos que salud tiene diferentes significados según la época histórica, según la cultura, según la sociedad. No hay una sola manera de definir la salud, así que vamos a ir viendo qué significa salud para diferentes corrientes y qué significa comunidad para diferentes autores o diferentes interpretaciones. Para definir la salud se va a basar en la medicina social europea, en la epidemiología crítica y la salud colectiva y en el higienismo y la salud preventiva. Con respecto a la medicina social europea, surge en Europa, en Francia, Alemania, en Italia, en el momento en que se produce la revolución industrial. Cuando se produce la revolución industrial y la producción a gran escala, empieza a consolidarse también lo que es el capitalismo y empieza a regir todas las relaciones lo que es el mercado y el dinero. ¿Qué ocurría en ese momento? En vez de trabajar en el campo o hacer trabajos artesanales, la gente se amontonaba en las ciudades cerca de las fábricas porque el trabajo estaba en la fábrica. Esas ciudades tenían hacinamiento, no tenían cloacas, no tenían agua potable, no tenían recolección de residuos ni alumbrado barrio de limpieza. Estaban realmente en condiciones muy desfavorables de vida y en cuanto a las condiciones laborales también eran extremadamente desfavorables porque la gente que tenía, los dueños de la fábrica, los dueños de los medios de producción, siempre van a querer sacar el mayor provecho posible, entonces empleaban a estas personas por muy bajo salario, horas extenuantes de trabajo, 16, 12 horas de trabajo, sin descanso, con un capataz que te maltrataba, te hacía trabajar a más no poder, empleaban mujeres, niños, huérfanos. Ahora vamos a escuchar cómo eran esas condiciones de vida. Entonces, lo que hace la medicina social europea es poner de manifiesto que sí hay enfermedades, pero estas enfermedades se dan más en las condiciones de vida desfavorables en las que vive esta persona. Vamos a escuchar un videíto que nos cuentan cómo eran esas condiciones de vida. Esta soy yo, Arabel. Nací el 12 de octubre de 1840. Esta es mi familia, mi madre, mi hermano y mi hermana. Yo soy la pequeña. Vivíamos en la ciudad de Essen, en Alemania. Nuestra casa era pequeña y los servicios compartidos. Mis hermanos y yo dormíamos en la misma habitación. No teníamos ropa. Mi hermano de 14 años y mi padre trabajaban en la mina de carbón de Sovereign. Solían trabajar en el primer pozo que llegaba hasta los 130 metros de profundidad. Arrastraban las vagonetas de carbón, siempre llevaban puesto un cinturón y una cadena que les pesaba entre las piernas y avanzaban con las manos y los pies. El pozo siempre estaba húmedo y el agua les llegaba hasta las rodillas. Mi madre, mi hermana y yo éramos obreras de una fábrica textil. Estábamos a las órdenes del capataz Habert, un tipo muy desagradable. Yo tenía 7 años cuando empecé a trabajar en la fábrica. Trabajábamos de 14 a 16 horas. Acabábamos agotadas. En mi fábrica también trabajaban niños que no tenían padres. A cambio, les daban comida y un lugar para dormir. Estaban desnutridos, mal vestidos, iban descalzos y a veces eran maltratados por el capataz. Muchos caían enfermos a causa del trabajo. Nuestro trabajo en la fábrica era muy duro, ya que debíamos seguir el ritmo de las máquinas todos los días sin parar. Pero lo único que podíamos hacer era trabajar para sobrevivir. Si enfermábamos o nos hacíamos daño en el trabajo, no cobrábamos. Las mujeres obreras trabajamos en peores condiciones que los hombres, peor pagadas, y teníamos una doble jornada en la fábrica y en la casa. En cambio, las mujeres burguesas no trabajaban, asistían al teatro, a la ópera, a las fiestas, y sus hijos iban a la escuela y se divertían, jugando con multitud de juguetes. Hay sueños que no pueden ser. A nosotros nos tocó vivir esa vida, era nuestro destino. Bueno, lo que van a decir los médicos referentes de la medicina social europea, que el desarrollo industrial y la instalación del capitalismo trajo aparejadas unas condiciones de vida y unas condiciones laborales
que afectaban a la salud. O sea, no tener ropa, no alimentarse bien, vivir hacinados, no tener agua potable, no tener cloacas, tener mugre, todo eso traía enfermedades. Y lo que van a marcar es que hay una diferencia en sectores. Está el sector trabajador que estaba expuesto a estas condiciones de vida, y estaban los dueños de los medios de producción, la sociedad burguesa, que podía descansar, que podía pasear, que tenía una vivienda en condiciones saludables, una buena alimentación, que sus hijos podían ir a la escuela. Entonces, no solo pone de manifiesto que las condiciones que trajo aparejado el desarrollo industrial y el capitalismo enfermaban a la población, sino que había una gran diferencia entre las personas que vivían en estas condiciones, que eran los trabajadores, y las personas que tenían mayores privilegios, que eran los dueños de los medios de producción, la sociedad burguesa. Entonces, estos médicos, estos referentes de la medicina social europea, lo que promovían eran reformas o intervenciones en estos aspectos, más que centrarse en el modelo de atención de la salud, sino que cambiásemos las condiciones de vida de la gente. Entonces, plantean 3 principios. La salud de una población es un problema que concierne a toda la sociedad. Diferentes condiciones sociales tienen un efecto importante en la salud y en la enfermedad, y esas asociaciones pueden y deben estar sujetas a investigación científica. O sea, cuando hacemos investigaciones, estudios científicos con respecto a la salud, no podemos solo basarnos en el cuerpo de las personas, en cuestiones biológicas, sino que tenemos que incorporar las condiciones de vida. Y la sociedad, si decide políticamente asumir esa responsabilidad, esa obligación de proteger a sus miembros, y reconoce las condiciones sociales y económicas que tienen un efecto importante en la salud y la enfermedad, es lógico que los pasos que se den tengan que ver con cambiar estas condiciones de vida, más que ir directo a combatir las enfermedades, ¿no? Estas 2 cosas tienen que pasar. Tengo que trabajar en lo que tiene que ver con el cuerpo directo y con la salud física, pero además no tengo que dejar de lado que los esfuerzos de trabajo y de investigación también tienen que estar puestos en mejorar las condiciones de vida de la gente. Bueno, con respecto a la epidemiología crítica y la salud colectiva latinoamericana. La epidemiología crítica es crítica porque critica la epidemiología clásica. La epidemiología clásica se basaba en cuestiones biológicas, en el cuerpo, en estadísticas, en cuestiones médicas. ¿Qué pasó? Surgió el microscopio, surgieron el descubrimiento de los microorganismos como productores de enfermedades y la posibilidad de combatirlos, por ejemplo, con antibióticos, con la penicilina, y esto fue fantástico. El problema es que se depositó todo el esfuerzo de investigación y desarrollo para ese costado, hacia ese nivel. ¿Por qué? Porque era más redituable, daba más dinero vender medicamentos para reparar enfermedades, para matar a los bichitos, que cambiar las condiciones de vida de las personas. Vamos a escuchar a Mario Testa con respecto a esto. Lo que se enferma es el cuerpo de las personas, y el cuerpo tiene una significación social, tiene funciones sociales. Es un cuerpo que trabaja, es un cuerpo que hace el amor y un cuerpo que lucha. Estos 3 aspectos generalmente no son tomados en cuenta por la medicina dominante o la medicina hegemónica. Larguísima historia. Empezó con una famosa disputa histórica entre Pasteur y Koch, por un lado. Pasteur era el médico francés que había descubierto, digamos así, los microbios, y Koch había descubierto nada menos que el bacilo de Koch, el que producía la tuberculosis, según él. Y después apareció otro personaje, otro alemán, Virchow, que era anatomopatólogo, pero que además de ser anatomopatólogo era un gran militante social. Era un hombre que
peleaba por la gente. Y entonces lo que él decía era, lo de los microbios tiene poca importancia. Esto después lo repitió muchos años después Ramón Carrillo. Lo que importa es que la gente come mal, se fatiga mucho, trabaja en condiciones insalubres, y eso es lo que produce la enfermedad. Si tenían razón Pasteur y Koch, para curar la enfermedad de la tuberculosis había que matar los bichitos. Si tenía razón Virchow, había que crear condiciones sociales diferentes. Y esta fue una polémica que duró hasta el día de hoy. Y la pelea la ganaron Pasteur y Koch, por supuesto, y en consecuencia surgió la fenomenal industria de medicamentos que padecemos hasta la actualidad. Bueno, acá hay que tener en cuenta que este debate, pero cuando él habla de tener razón uno o el otro, no es uno o el otro, son las dos cosas, porque el bacilo de la tuberculosis existe, gracias a la investigación, a Dios, al universo, a lo que fuere, existen también los antibióticos y los remedios. El tema es que cuando se da este debate es cuando empieza a consolidarse el capitalismo. El capitalismo es el movimiento por el que se rige la sociedad actualmente, que es el mercado y el dinero. Entonces, ahí vuelvo a decir lo de lo redituable. Si vos pretendés cambiar las condiciones de vida de las personas, una de las condiciones que hay que cambiar es las condiciones del trabajo. Entonces, vos tenés que decirle al dueño de la fábrica que tiene que hacer jornadas más cortas, que tiene que dar más descanso, que tiene que mejorar las condiciones de la fábrica en cuanto a, inclusive esto, al aire, a mejores condiciones en las que se trabaja. Entonces el dueño de la fábrica tiene que poner plata para eso. Y tenés que decirle al Estado que haga alcantarillas, que ponga agua potable. Entonces, modificar eso implica que la gente que tiene el poder ponga dinero en favor de esas modificaciones, ¿no? Que se redistribuyan el poder, la riqueza y los recursos, porque hay una desigual distribución de ese poder. Hay un sector que es oprimido, que tiene muy pocos recursos, y hay un sector que tiene recursos de calidad, que es el que se encarga de oprimir o de sacárselos a los que no tienen, y que generalmente no quiere ceder. La cátedra comparte un documental que se llama La insubordinación de los privilegiados, que hace referencia a eso. Yo se los recomiendo, véanlo, lo usamos mucho para ejemplos en toda la materia. Entonces, lo que va a decir Testa es que si estamos en un momento en el que va a importar socialmente el mercado, la comercialización y las mercancías, va a ser más redituable decir que la enfermedad solo es producida por los microbios, o sea, hacer foco en eso, y que lo vamos a combatir con medicamentos, con vacunas o con intervenciones médicas, que cambiar las condiciones sociales donde tiene que intervenir el Estado para mejorar la vida en sociedad en general, y tienen que ceder los dueños de los medios de producción para mejorar la calidad en la que se hace ese intercambio entre el trabajador y el dueño de los medios de producción. Y esto fue como obvio, como dice, en esta puja, obviamente se hizo más foco en algo que les daba más rédito a las farmacéuticas, a la industria farmacéutica, que es comparada con una de las industrias que más plata mueve, como comparada con el armamento, la armamentística. Entonces, se hizo una sociedad medicalizada y mercantilizada por la salud. Si yo les pregunto que piensen, ¿no? ¿En qué medida afecta a la salud el bullying? ¿En qué medida afecta a la salud un accidente de tránsito? ¿En qué medida afecta a la salud el abuso sexual en las infancias? ¿En qué medida afecta a la salud la desnutrición infantil? Nadie estaría en desacuerdo con que afectan a la salud, con que intervienen en la salud, con que alguien que sufre bullying no está del todo saludable, con que alguien que tiene un accidente de tránsito no está saludable, que sufre abuso sexual en las infancias o que sufre desnutrición infantil. Yo traje esto porque lo que dice la epidemiología crítica es que a la epidemiología clásica
si solo se va a basar en estadísticas que tengan que ver con la salud biológica, no le alcanza para explicar estos, estos conceptos que atraviesan la salud hoy en día, que se queda corta, que no puede definir desde su concepción lo que es la salud. Entonces la epidemiología clásica lo que va a decir es, bueno, la salud es no estar enfermo. Y volvemos a lo mismo, una cuestión biológica, porque lo que se ve, lo que se piensa como enfermedad desde esta perspectiva está en el cuerpo. Y lo que le critica la epidemiología crítica es que deja de lado todas estas cuestiones, ¿no? Lo que va a decir que estos fenómenos prevalentes actuales de salud a los que la visión biologicista no da respuesta. Esto, los accidentes, las adicciones, las enfermedades crónicas, no tienen respuesta para explicar por qué suceden, ¿no? Nadie estaría en desacuerdo que si aumentan los accidentes de tránsito, disminuyen la calidad de salud de las personas en una sociedad. Y eso tiene que ver con algo biológico. ¿Qué medicamento damos o qué intervención hacemos los médicos para disminuir los accidentes de tránsito? No, bueno, hay que trabajar en iluminar las calles, poner sendas peatonales, poner normas, digamos, los semáforos, hacer educación vial, proponer cuidados como el cinturón de seguridad y demás. Y eso excede al cuerpo de las personas y a los individuos. Lo mismo que el bullying. El bullying no está atravesado por algo biológico, es algo conductual, es algo del vínculo de las personas. Lo mismo que el abuso sexual en las infancias, tiene que ver con una vinculación, con cómo nos vinculamos las personas entre sí. Entonces, lo que le critica a la medicina, la epidemiología crítica a la epidemiología clásica, es que la biología se queda corta para explicar todos estos procesos de salud o enfermedad que son tenidos en cuenta en la actualidad como parte de lo que define a la salud y a la enfermedad. Entonces, la epidemiología crítica destaca la importancia de trabajar sobre las relaciones sociales más que sobre los cuerpos sanos o enfermos. La epidemiología crítica dice que hay que estudiar las relaciones sociales, ¿sí? ¿Qué es el bullying? Es una relación entre personas. ¿Qué es el abuso sexual en las infancias? Es cómo nos vinculamos las personas. Inclusive, ¿qué son los accidentes de tránsito? ¿Cómo nos organizamos las personas en el medio? Y eso no tiene que ver con la biología y eso nadie podría negar que tiene que ver con la salud, ¿sí? Bueno, estuvo hablando entonces de la medicina social europea, estuvo hablando de la epidemiología crítica y va a hablar de la medicina preventiva, que tiene tres orígenes: el higienismo, la discusión de los costos de la atención médica y la redefinición de las responsabilidades médicas. Ahora vamos a hablar de qué se trató el higienismo. La discusión de los costos de la atención médica va a tener que ver con que sale más caro emplear médicos, tener insumos, tener medicamentos, hacer operaciones, reparar la salud, que trabajar en prevenir, en condiciones de calidad de vida, en educación para la salud, en buenas prácticas para la salud, en promover una vida saludable. Sale mucho más barato que estar reparando la salud. Y la redefinición de las responsabilidades médicas va a tener que ver con que si yo ya entiendo que la salud excede al cuerpo y excede a los profesionales de la medicina, tienen que incorporarse otras profesiones, tienen que incorporarse otros sectores, tienen que incorporarse el sector laboral, tiene que incorporarse la educación, saneamiento, porque no alcanza con los médicos, las enfermeras, los profesionales de la salud para resolver lo que es la salud y enfermedad de las personas. Vamos a higienismo, entonces. El higienismo lo que proponía era mejorar el acceso al agua potable, desarrollar sistemas de cloacas y saneamiento, controlar la basura, regular las condiciones de vivienda y trabajo, promover hábitos de higiene personal. Está muy bien esto. El problema es que no se hizo solo por amor a las personas. Se implementó porque se necesitaban cuerpos sanos y aptos
para soportar largas horas de jornadas de trabajo, básicamente. Y para pensar, porque todo tiene como un doble filo, una doble mirada, un costado que hay que analizar y que no hay que dejar pasar, así como Ferrara dice que en la definición de salud necesitamos adaptarnos a esta sociedad difícil porque si no nos adaptamos no podemos tener una vida saludable, pero ojo con esa palabra adaptación, que no sea tomada como una adaptación pasiva, como que bueno, me adapto a las condiciones que me son dadas y me quedo y no lucho y no reclamo por mis derechos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que un término se puede tomar de otra perspectiva. Entonces, ¿qué pasó con el higienismo, que produjo muchas mejoras? Eh, También tuvo un costado más moralizante y de control social, ¿no? Muchas veces se responsabilizaba a los sectores populares por no ser limpios. Y se responsabilizaba al pobre de no ser limpio, no a lo que atraviesa el pobre y a la desigualdad que atraviesa el pobre. Porque si uno no hace una mirada longitudinal a lo largo y solo hace una mirada transversal, como que saca una foto de los sectores más populares, probablemente encuentre sean más sucios, por ejemplo. Y uno dice, bueno, son más sucios. Y no son más sucios por ser pobres, son más sucios porque no tienen agua potable, son más sucios porque no tienen agua caliente, son más sucios porque no tienen tiempo, porque tienen un... No es fácil mantener la limpieza en un piso de tierra, no es fácil mantener la limpieza en un piso de cemento. No es fácil mantener la limpieza si yo no tengo que ir a buscar el agua a 3 cuadras a una canilla que tengo porque todavía no llegó la red de agua a mi casa. No es fácil si no tengo luz, no es fácil si encima cada una de las otras actividades de vida me lleva tiempo, como lavar la ropa. Entonces, es lógico que sí, pero se les echaba la culpa como individuos y justificó intervenciones sobre sus vidas, los cosificó, los despersonalizó. Es algo que hacemos hoy en día también, tratar al pobre como si fuera menos persona, o infantilizarlos. ¿Sí? Y somos todas personas iguales y se los trata como ellos no saben, hay que explicarles, o ellos son sucios, o como desde un lugar de superioridad, ¿no? Y se asocia la enfermedad a la pobreza de una mirada simplista, sin entender las relaciones que hay, los vínculos y por qué se llega a tener más enfermedad en la pobreza. Porque eso nadie lo va a negar. En la pobreza hay más enfermedad y ahora lo vamos a ver, pero no porque sean pobres, no porque no se cuiden, no porque sean irresponsables, no porque sean ingenuos, no porque sean maleducados, no porque sean vagos, ¿no? Sino que hay toda una cadena de situaciones que lleva a que no tengan educación, a que no tengan tiempo, a que no tengan las condiciones para generar una buena calidad de vida. Y esto es injusto, porque uno no elige dónde nacer. Naces en un sector con menos condiciones desfavorables o naces en un sector con más privilegios y de eso va a depender tu salud. Y no hay mucho que puedas hacer para cambiar, porque es muy difícil cambiar si uno no tiene herramientas. Bueno, resumiendo todo, entonces la medicina preventiva tiene 3 orígenes. El higienismo, que vino a cambiar un poco las condiciones de vida, pero terminó focalizando a los individuos y haciéndolos responsables y criticando un poco el que no podía llevar a cabo esas medidas de cuidado. La discusión de los costos de la atención médica, se llegó a la medicina preventiva porque se dieron cuenta que estaban gastando mucho en médicos, en tratamientos, en reparar la salud, que es lo que podía salir mejorar las condiciones de vida. Y la prevención también tuvo que ver con la redefinición de que no solo el rol del profesional de la salud como reparador de la enfermedad, ¿no? Porque si nos centramos en que definimos la salud que no es estar enfermos, siempre estamos corriendo atrás de curar la enfermedad, sino de promover la salud. Y si promovemos la salud,
en realidad tienen que involucrarse otros sectores. Tienen que involucrarse educación, tienen que involucrarse viabilidad, tienen que involucrarse nutrición, tienen que involucrarse el trabajo, otros sectores. Entonces empezaron a pensar que era mejor ir un poco antes de la enfermedad y trabajar en la prevención. Lo supraindividual en el debate. Lo que va más allá del individuo, lo que afecta a las poblaciones en general. Acá tenemos dos esquemas, de un lado un mapa y del otro lado una tabla. Del lado izquierdo está representada la mortalidad materna en el 2024, hace poquito, en las provincias. La de arriba de todo es Formosa, después llega Chaco, después Santiago del Estero, después Tierra del Fuego, después no llego a leer, pero seguramente ustedes sí. Están distribuidas de manera diferente, de manera desigual. Hay mucha más mortalidad materna en el Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero. Y si vemos el mapa de la desnutrición infantil también, Formosa es la provincia más oscura, los rojos más oscuros son los que tienen mayor desnutrición infantil. Chaco, Salta, después Jujuy, Misiones, Corrientes, esas provincias del norte, lo mismo que la mortalidad materna. ¿Por qué creen que esas provincias tienen menos condiciones, peores condiciones de salud? ¿Tienen acceso a hospitales fácilmente? ¿Tienen acceso a hospitales de alta complejidad? ¿Cómo están las calles para llegar a eso? ¿Cómo son las distancias? ¿Cómo es la educación? ¿Cómo son las oportunidades laborales? ¿Cómo son las viviendas? ¿Cómo es el desarrollo de esas provincias? Entonces, las posibilidades que tiene la gente que vive en las provincias del norte no son las mismas que tiene la gente que vive en el centro de Argentina o ni hablar en Buenos Aires. El que tiene la posibilidad, porque esa posibilidad de mudarse y acercarse un poco más a donde hay más recursos, no es solo económica, porque hay que poder mudarse, hay que poder alquilar, sino que es es una capacidad intelectual también, es una capacidad que tiene que ver con el desarrollo de mis posibilidades de resolver problemas. Si tengo la capacidad de hacer todo ese movimiento, ir a una ciudad grande, buscar trabajo, entonces cuando atendamos a las personas, no solo vamos a trabajar con la persona individual que se sienta detrás del escritorio o que vemos en el consultorio, sino que vamos a estar trabajando con comunidades. Y tenemos que entender que hay desigualdad, que las enfermedades se manifiestan de manera desigual. Y ya vamos a ver en la clase que viene que el término desigual hace referencia a algo injusto. Porque a vos te tocó nacer en Formosa, Misiones, Chaco, y tener pocas herramientas para tener una buena calidad de vida, y a otro le tocó nacer en Recoleta, ¿y eso de qué depende? Es de la suerte, y eso es injusto. Es injusto que haya personas con menos recursos y es injusto que haya otras con más recursos. Porque se vio que hay niños extremadamente inteligentes que si no tienen recursos, eso no se puede desarrollar. ¿Sí? Entonces, hay que entender que la distribución de las enfermedades se va a dar de manera desigual también en las poblaciones. La medicina social y la epidemiología crítica plantean la posibilidad de cambiar esas condiciones de vida y dicen que esas condiciones de vida están dadas por la desigual distribución del poder, la riqueza y los recursos. ¿Sí? No son una elección, no son el esfuerzo personal, son las posibilidades que tengo según el lugar en el que nazco. La medicina preventiva se centró más en el comportamiento de las personas, propone normas de cuidado e higiene, y esto es más viable porque entonces es a favor de todos, en contra de nadie, nadie salta de por qué a ellos les das y a mí no, que eso sucede mucho en cuando se empieza a aplicar la equidad, que ya lo vamos a ver en la clase que viene. Y es más viable porque en esta sociedad es muy difícil hacer una redistribución del poder, la riqueza y los recursos, mejorar la calidad de vida a los sectores más desfavorecidos. Y entonces, entre nada es preferible
trabajar en medicina preventiva, hacer campañas de prevención y promoción, hacer educación para la salud, hacer vacunación, hacer todo lo que tiene que ver con la toma del PAP, todo lo que tiene que ver con estas acciones que hacemos en prevención primaria, que es vacunar a todo el mundo, prevención secundaria, que es hacer estudios a todo el mundo para detectar antes la enfermedad y poder tratarla, como es el PAP o el pinchacito en el talón de los bebés, el FEI. Prevención terciaria, que es ir paliando los problemas que traen las enfermedades. Entonces, antes que nada, es conveniente la medicina preventiva, da algunos resultados. Lo ideal sería cambiar, lo justo sería cambiar las condiciones de vida y que todos tengamos las mismas posibilidades de acceder a buena calidad de vida y de salud. No podemos negar que el avance tecnológico, microbiológico y medicamentoso resuelve un montón de situaciones o da respuesta a un montón de enfermedades o nos permite hacer mejores diagnósticos, pero lo que sucede es que se pone el énfasis en esto y se deja de lado las condiciones de vida. Entonces esto redunda en que tenemos una sociedad atravesada por la medicalización de la vida. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo mercantilizado, porque la salud se transforma en una mercancía, la salud se transforma en algo que genera dinero. Entonces, la industria farmacéutica y todo lo que rodea el negocio de la salud, es más redituable que vos inviertas en cuestiones que no necesitarían de la intervención médica. A ver, uno puede decidir ponerse implantes mamarios, hacerse un lifting, hacerse la nariz, teñirse las canas, ponerse electrodos en la celulitis, implantes de pelo en las personas calvas, implantes de barba, un montón de situaciones, pero que son parte de la vida social, que del desarrollo de la vida. Uno debería poder convivir con esas arrugas sin que nos molesten, porque en definitiva nos molestan por estas normas sociales que dicen que te las tenés que sacar. Entonces, la salud termina medicalizando la cotidianidad de la vida cuando se mete en cualquier aspecto. Ese es el aspecto más general, pero también está el aspecto más concreto, que es tomate un ibuprofeno y seguí. No hay un ir hacia, socialmente me refiero al reposo, a la buena alimentación, al descanso, porque no hay tiempo para descansar, porque no hay manera de alimentarse bien. Entonces, lo que te queda es tomarte un ibuprofeno y seguir. Y hay unas publicidades de Sertal que dicen no todo lo que te cae mal es Sertal, no todo lo que te cae mal es Copida, para todo lo que te cae mal está Sertal, y la publicidad te lo vende para todo. Si te quedaste estudiando y te duele la panza, si perdiste el colectivo, si llegaste tarde. Entonces, si uno pone, por ejemplo, un programa de la televisión pública, las publicidades, las propagandas, en 90% hablan de productos médicos o cosméticos, porque no, cuando hablamos de medicalización de la vida, hablamos de esto, que tiene que intervenir como el sector médico para resolverte algo que es obvio que va a suceder. Por ejemplo, la perimenopausia, obvio que vamos a estar con calores, obvio que vamos a estar con vaivenes emocionales y no tenemos tiempo ni para hacer grupos de apoyo y acompañarnos entre nosotras, y esto se tapa con medicamentos, con hormonización y con demás. En general, eso es más redituable tapar el síntoma o corregirlo que trabajar en dónde lo ubico, si lo acepto, si no lo acepto, cómo lo transito.
llegamos a la mitad de la clase. Vamos a hablar de, esta parte es más cortita, de lo que es la comunidad para Ferdinand Tönnies, lo que es la comunidad como conjunto de prácticas y lo que es la comunidad como modos de coordinación. Ferdinand va a decir que la comunidad se da cuando un grupo de personas en un lugar establecido se vincula por un tiempo largo. No junto un montón de personas y surge una comunidad. Surge en la interrelación porque me empiezo a hacer un sentido de pertenencia, empiezo a reconocer al otro como parte de la comunidad, empiezo a tener un sentido compartido, empieza a hacerse un nosotros, en el que nos cuidamos todos o en el que participamos todos. Él dice que la comunidad viene cronológicamente en tiempo antes que la sociedad, que primero se armaron pequeñas comunidades porque es mucho más fácil vivir en comunidad, repartirse actividades, ayudarse entre todos, que vivir solos. Entonces la vida surge en comunidad y después, a medida en que crecen las personas, las ciudades, se va desarrollando y se hace un grupo más grande de personas, se transforma en una sociedad que es más impersonal, es más un conjunto de personas y no está esta mutua representación interna. Como diría Pichon Rivière, una representación interna es cuando yo reconozco, yo te tengo a vos incorporado, tengo una representación tuya dentro mío, que no es solo verte y nada más. Ya tengo tus características, ya te conozco y vos me conocés a mí. Entonces él dice que primero viene la comunidad y después nos transformamos en sociedad cuando crece la cantidad de gente, cuando también tiene que ver con cuestiones sociales y políticas. Vamos a escuchar para eso a Alicia Stolkitner. No debiera parecernos natural que haya gente durmiendo en el subte como me estoy cruzando en esta época todos los días. Pero nos acostumbramos. Entonces, lo que vamos naturalizando, lo vamos naturalizando de alguna manera, vamos naturalizando también que, bueno, algunas personas pueden acceder a determinados servicios y otras no. Una vez que hacemos eso, el neoliberalismo acabó con nosotros. Quiere decir, acabó con aquello más valioso que tenemos como sujetos en términos de lo común, lo comunitario, la posibilidad de generar vínculos solidarios, la posibilidad de generar confianza en el otro y obviamente la posibilidad de sentir que estamos en una sociedad que es como una red que nos protege si caemos. Entonces, en una sociedad sin red, del sálvese quien pueda, lo que prima es el miedo. Bueno, ella lo trajo concretamente, habla de lo común. En una comunidad lo que hay es algo en común, tenemos algo en común, nos reconocemos como parte de un todo y trabajamos para ese todo. En una sociedad ya no nos reconocemos y más bien está cada uno más preocupado por resolver su situación. Y esto tampoco tiene que ver con las cuestiones individuales, que somos todos egoístas y punto. Si estamos todos viviendo al día, si estamos todos tratando de sobrevivir, si tenemos 3 trabajos, si encima nos hacen creer que lo que no tenemos es porque nos lo quitó el otro y demás, que es lo que trae el neoliberalismo, fomenta este tipo de vínculos, ¿no? Es lo que pasa cuando vemos en las noticias de que alguien pidió ayuda y la sociedad nadie le abrió la puerta, ¿no? Vos te robaron y si es de noche y empezás a gritar que alguien te abra, probablemente nadie te abra, porque estamos todos tan asustados, como dice ella, estamos todos tan preocupados por el miedo, no está generada esta cuestión de comunidad y de sentirme protegido por un otro. Estamos más bien en un momento más individualista, del sálvese quien pueda, como dice ella. Bueno, la comunidad de prácticas tiene que ver con entender un concepto que es el conocimiento situado. Los conocimientos, cómo adquiero, cómo llego, cómo interpreto las cosas, yo no va a tener que ver, va a tener que ver con mi historia de vida. No se puede, no hay conceptos
objetivos neutrales. Lo que es un perro para mí no es lo mismo que lo que es un perro para un bebé. Cuando vos le decís a esos perros que le dice babau, todavía no sé si diferencia mucho de un perro, una jirafa, un gato. Por ahí le da lo mismo ver una jirafa en la ciudad. Nosotros si vemos una jirafa en la ciudad, entenderíamos que eso no corresponde. Entonces, depende de dónde entendamos, le vamos a dar una significación a las cosas, ¿no? Depende de qué edad, qué situación social, qué cultura, qué época. Eso es un conocimiento situado. No es lo mismo entender, hablar de salud si sos una médica que trabaja en el Austral o en una clínica privada, si sos una médica rural, si sos una mujer que vive en un barrio sin acceso al agua potable o si sos una persona que atraviesa una enfermedad. No va a ser lo mismo, no hablamos desde el mismo lugar, no hablamos desde los mismos conocimientos, tiene que ver con quiénes somos, dónde vivimos, qué experiencias atravesamos, qué lugar ocupamos en la sociedad. Entonces, lo que hay que entender es que cada uno entiende y habla desde su historia, desde su lugar. Y esto es importante para nosotros como efectores de salud. Así como hay que reconocer que la salud está atravesada por diferentes circunstancias, que está atravesada por desigualdades, lo que conocemos, lo que entendemos, lo que pensamos, no es lo mismo que es bienestar para mí que lo que va a ser bienestar para otra persona. No es lo mismo lo que es respeto para mí que lo que va a ser respeto para otra persona. Hay que entender eso. Creemos que es todo igual y cada uno comprende, entiende y le da significado según su experiencia, su lugar en la sociedad, su edad y su historia de vida. La comunidad como modo de coordinación es una interacción repetida, las personas muchas veces se conocen y entonces empiezan a tener un sentido, hay confianza, hay una historia compartida y eso facilita que la gente coopere. No es algo ocasional, otra vez, no vuelvo a juntar un grupo de personas y se arma una comunidad, sino que empieza a formarse una comunidad en las interacciones. Ahora, en estas interacciones lo que dice es que hay normas, no normas legales, hay normas informales. Que se van armando. Si haces esto perteneces, si no haces esto no perteneces. Hay normas más coherentes, como bueno, hay que ser buena persona, no hay que violentarnos, y hay normas que son más incoherentes, que tienen que ver con que si sos gordo no perteneces, si sos de tal color de piel no perteneces, si tenés tal orientación sexual no perteneces. Las comunidades tienen cierta cohesión, pero también tienen este otro costado. Si vos no cumplís la norma, hay algunas normas que son coherentes y que tienen que ver con el cuidado, y hay otras normas que no son coherentes, que no tienen que ver directamente con el cuidado, sino que son normas que se implementan en las comunidades que si no las cumplís te van a generar vergüenza, te van a generar pérdida de confianza, quedas señalado, quedas mal visto, quedas segregado. Entonces, a veces terminas cumpliendo normas que no van con vos solo para que no te hagan a un lado, y el riesgo de esto es también que las comunidades, por un lado, pueden ser cohesionadas, pueden ser como un grupo compacto para que sirva para esto, para red y para contención, pero por otro lado no favorece tanto la diversidad. Al diferente, o sea, vos termina como fusionándose y haciéndose todo lo mismo y es difícil que haya como no solo un respeto, sino como un reconocimiento a la diversidad. Generalmente hay normas implícitas que tenés que cumplir que hace que termines cohesionando toda una manera de ser parecida. Entonces, Silverman lo que va a traer es que las comunidades tienen todas estas variables a tener en cuenta y no siempre
son una cosa bonita y de bienestar, la comunidad. No siempre es un lugar de paz y armonía. A veces tienen estas cosas, las comunidades, ¿no? Tiene sus límites. Bueno, para terminar, la medicina social, la epidemiología crítica e incluso la higiene plantean que determinadas condiciones sociales, económicas y sanitarias, distribuidas desigualmente mediante mecanismos legales, aunque injustos, promueven las diferencias en las posibilidades de enfermar y morir. ¿Qué quiere decir esto? Hay diferencias económicas, sociales y culturales que no son ilegales. No se puede decir que es ilegal o que está mal o que es legal, o sea, es así, que haya esas diferencias, pero es tremendamente injusto. Es tremendamente injusto que haya gente que no tiene ni para comer. Esa gente, ya lo vimos con el ejemplo de las personas trans, ¿no? Si vos vas perdiendo posibilidades, cada vez te quedas más afuera. Alguien que no tiene educación, alguien que no tiene para comer, alguien que no tiene teléfono, alguien que no tiene... ¿Cómo sale de ese lugar? Entonces ahí es donde viene la injusticia, donde no todos tenemos las mismas posibilidades para desenvolvernos. No todos tenemos las mismas herramientas, no todos partimos de la misma línea para que solo tenga que ver con nuestro esfuerzo personal. Porque inclusive el que menos tiene es el que más esfuerzo tiene que hacer para ir a trabajar, para poder comer bien. O sea, no depende solo del esfuerzo. Entonces, esta distribución de los recursos es injusta. Es legal, pero es injusta. Y esta injusticia hace también que sea injusto cómo atravesamos los procesos de salud o enfermedad. No es lo mismo, por ejemplo, tener una discapacidad y vivir en un sector vulnerado que tener una discapacidad y poder pagar maestras particulares, acompañantes terapéuticos, terapias, fonoaudiología, terapia de esto, terapia del otro, poder y vas a tener una mejor calidad de vida. Es más, quizás hasta te puedas desarrollar y puedas insertarte en la sociedad. Si no tenés esas cosas, ¿cómo haces? Entonces, estas corrientes critican esto, que estas condiciones sociales, aunque legales, injustas, van a atravesar lo que es el proceso de salud y enfermedad y van a tener un peso muy fuerte. Ya no queda solo en la biología, tiene que ver con las condiciones en las que vivimos. Para resolver estas tensiones y conflictos deben afectarse intereses que son muy difíciles de tocar. Está la industria farmacéutica de por medio, está la gente que tiene los medios de producción y las grandes fábricas que no quieren bajar la jornada laboral para que tengamos mejor calidad de vida, que no quieren aumentar los sueldos, que no quieren hacerse cargo inclusive de la RT, ¿no? De las licencias por enfermedades. Parece que ahora si te enfermas depende cómo te hayas enfermado. Si fuiste a jugar al fútbol y te quebraste, medio que te jodés porque no fue algo que tenía que ver con el trabajo o con tus obligaciones, sino que fuiste a jugar al fútbol. Esto es gravísimo, ¿no? Porque si vos te quebraste no puedes seguir trabajando. Y se supone que tampoco podés tener momentos de ocio, de deporte, de expansión, con todo lo que te da el deporte, que las personas que están haciendo kinesiología seguramente van a entender. Bueno, eso. Entonces, estos intereses son muy difíciles de tocar y de modificar. Y son los que mantienen esta distribución inequitativa de los bienes, los servicios que están repartidos de manera desigual. Estas propuestas dentro del campo de la salud han sido subalternas, puestas debajo de la alfombra, relegadas, pasadas a un segundo lugar, marginadas en términos de poder y alcance en relación con el complejo médico-industrial farmacéutico. O sea, todas estas ideas de poder cambiar las condiciones de vida de las personas
son aplastadas por la industria farmacéutica que domina la práctica de la investigación y de la formación de los profesionales. Vos vas a un congreso o quien te subvenciona las investigaciones son las grandes industrias farmacéuticas, o vas a un congreso y está patrocinado por montones de laboratorios. Entonces va a ser difícil que como sociedad tengamos en cuenta todas estas condiciones. Como personal de salud no podemos dejar de saber que la salud no es solo biológica y sobre todo no es una responsabilidad individual, es una responsabilidad social y comunitaria.